¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el intento de golpe de Estado en Venezuela avalado por los Estados Unidos con Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink. Medea Benjamin, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Tú estuviste justamente en la última sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, aquí en Washington, y tan pronto terminó de hablar el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo, tú te levantaste y ruidosamente, no solamente te hiciste escuchar, sino tuviste una pancarta que decía: OEA, no apoyen un golpe en Venezuela. ¿Qué te llevó a levantarte y hacer esa proclama? La historia de los Estados Unidos en América Latina, en el Medio Oriente, en el mundo, que yo veo en todos los casos, cuando hay problemas muchas veces creados por los Estados Unidos, la gente desesperada piensa que va a mejorar su situación con una intervención y luego, después de la intervención, es peor, 1000 veces peor. Y veo esto en Venezuela y yo sé que la gente está sufriendo ahora por la crisis económica. Yo no creo que eso llegue a ser peor. Y cuando estabas escuchando esas voces en la OEA, ¿qué reacción te produjo? La rabia, porque ver que Pompeo estaba ahí como el reino, como en los años 1823 con el doctrino de Monroe, pensando que puede decidir para otro país quién es el presidente, dar el apoyo a alguien, en este caso Juan Guaidó, que no fue electo por ninguna persona en Venezuela como presidente de la República, pero de ver a esa postura de Pompeo me dio mucha rabia. Hace mucho tiempo Fidel Castro dijo que la OEA era el ministerio de las colonias de los Estados Unidos. ¿Te parece que sigue siendo hoy la misma cosa? No, porque está muy dividida ahora. Casi en la mitad. Vemos ahora que no fue posible para Mike Pompeo conseguir el apoyo total en la organización. Todavía está dirigida a la política de los Estados Unidos y siempre ha sido así después de la Guerra Fría. Pero hay países, sobre todo los países del Caribe, que están muy más independientes, no es el mismo que fue antes. Tú no solamente protestaste dentro de esa sesión del Consejo Permanente, sino estuviste también en la Casa Blanca, frente a la Casa Blanca, protestando, y leo tus palabras. Tú dijiste: es importante que la gente sepa que hay otras voces en Estados Unidos que no están de acuerdo con este gobierno. Reconocemos que lo que está pasando es un golpe de Estado, lo que están tratando de hacer, y no queremos más golpes, ni en América Latina, ni en ninguna otra parte del mundo, dijiste. Así es, porque ya debemos estar en otra época. Sabemos que la población en Venezuela está muy dividida. Sabemos que hay miles de personas que votaron a favor de Maduro y miles de personas que están en contra. Y claro, cuando hay una crisis tan grave como están pasando ahora, hay mucha gente que piensa que la culpa es del gobierno, pero en esta situación lo que está tratando de manipular los Estados Unidos es la violencia en la calle, porque eso es donde está llegando. Cuando está tratando de dividir los militares, de decir ustedes tienen que apoyar a la oposición, ¿qué es lo que va a resultar? ¿Quién piensa que esto puede ser una solución, una transición pacífica? Al contrario, por eso tenemos que levantar nuestras voces como gente viviendo en los Estados Unidos y en todo el mundo. Estamos buscando formas de tener redes de solidaridad con nuestros amigos en Europa, por ejemplo, que están en contra de lo que están proponiendo sus gobiernos. Aquí, en Estados Unidos, hay muchas voces que están en contra de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿tú has podido encontrar qué voces?
Bueno, en el Congreso hay voces, por ejemplo, de algunos congresistas que han dicho que si no queremos que otros países se metan en nuestros asuntos, hablando de Rusia, tenemos que estar en contra de intervenir en los asuntos internos de otros países. Hay otros que han dicho muy claramente que eso de reconocer un señor que no ha sido electo no es democrático, no es justo. Y hay académicos, hay 70 académicos muy importantes en los Estados Unidos. Como Noam Chomsky, por ejemplo. Sí, claro, que han firmado una carta diciendo que no debemos apoyar la política de Trump. Y hay muchas organizaciones tradicionales, organizaciones por la paz, grupos de gente de latinos en los Estados Unidos. Estamos creando una coalición de emergencia ahora para mostrar que estamos en contra de la política y estamos, por ejemplo, toda esta semana en el Congreso mismo yendo a todas sus oficinas diciendo que queremos escuchar su voz en contra de la intervención y a favor de las negociaciones. Te voy a invitar a hacer una pequeña pausa entonces, Medea. Estamos hablando con Medea Benjamin, ella es cofundadora de Code Pink. Estamos hablando del intento de golpe de Estado en Venezuela avalado por los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos hablando con Medea Benjamin, ella es cofundadora de Code Pink, sobre el intento de golpe de Estado en Venezuela avalado por los Estados Unidos. Medea, Estados Unidos decide nombrar como enviado especial para, entre comillas, resolver la crisis en Venezuela a Elliot Abrams. Háblame de quién es Elliot Abrams. Primero tenemos que decir que ya tenemos a Mike Pompeo, a John Bolton, los dos que son personas que son muy a favor de la intervención, pero luego de venir, de tener a Elliot Abrams es peor todavía, porque primero hay que decir que es una persona que fue convicto por el delito de haber mentido al Congreso. Estaba involucrado en la venta de armas para apoyar a los contras contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Estaba apoyando los escuadrones de muerte en El Salvador. Estaba a favor del golpe de Estado en Venezuela en 2002 contra Hugo Chávez. Tiene toda una historia de de tener una mentalidad intervencionista, de pensar que se puede hacer todo lo que quiera, cosas contra las leyes de los Estados Unidos para conseguir su fin de tener gobiernos que son amigos de los Estados Unidos. Tú has estado en este tema de seguir este tipo de posición política y de acciones a través de muchos años. ¿Ves algún patrón entre lo que se le está aplicando a Venezuela con lo que se le ha aplicado a otros países? Claro, se puede ver en América Latina, por ejemplo, en la crisis de Allende en 73, o se puede ver lo que está pasando en el Medio Oriente ahora con Irán. Es decir, las sanciones que ponen contra gobiernos para que la gente sea desesperada, para que la gente no encuentre comida, no encuentre medicina y después echan la culpa al gobierno, no a los Estados Unidos, sino a su gobierno. Y luego los Estados Unidos viene como el Salvador. Sí, y en este caso, por ejemplo, vemos lo que está diciendo los Estados Unidos después de causar daños en el último año nada más en Venezuela de 23 miles de millones de dólares, así se dice. Exacto. Está ofreciendo 20 millones de dólares como ayuda 10 veces humanitaria. Menos de lo que ya hizo en un solo año de daño. Sí, sí. Y no al gobierno de Maduro, al gobierno de la oposición, que no es un gobierno justo, legítimo. ¿Tú recuerdas que el activista de derechos civiles Malcolm X tiene una frase que es bastante categórica y dice: los medios de comunicación es la entidad más poderosa del mundo
porque es capaz de hacer a los culpables inocentes, a los inocentes culpables, y eso es poder porque manipulan la mente de las personas, de las masas. Los medios, ¿cómo están jugando? Estamos hablando de los medios hegemónicos, estamos hablando de los medios de mayor audiencia, adentro de Estados Unidos, en Europa y en América Latina. ¿Cómo están jugando los medios para pintar al inocente culpable y al culpable inocente y poner en las mentes de la persona, manipularlas? Es como implicas, Jorge, que están tratando de decir de que el gobierno que fue electo en Venezuela no fue electo, que es un dictador, como si nunca fue electo, que las sanciones económicas no causan ningún daño, son todos los problemas del gobierno, y que los Estados Unidos es un país excepcional, bueno siempre. Sí, siempre está salvando a otros países. Y claro, es todo el contrario. Yo quiero que la gente me muestren ejemplos de la intervención de los Estados Unidos que hay llegado a un paraíso o a algo bueno para el pueblo. Así que los medios de comunicación están pintando, por ejemplo, no vemos las manifestaciones en favor del gobierno, siempre los en contra. Y por eso yo creo que mucha gente en los Estados Unidos tiene una idea muy distorsionada de lo que está pasando en Venezuela, y desgraciadamente muchos de ellos están pensando que los Estados Unidos puede resolver el problema. Nosotros fuimos testigos de un hecho que sucedió en Ecuador en la primera vuelta electoral, cuando Lenín Moreno competía con Guillermo Lasso, un banquero de Guayaquil de derecha. En ese momento Lenín Moreno representaba la sucesión de Alianza País de Correa. Se temía que podía, entre comillas, se temía la derecha que podía ganar Lenín Moreno en primera vuelta, y cuando que necesitaba nada más que 40% de los votos y más de 10% de diferencia con el segundo, que se estaba dando. Cuando se empezó a aproximar a ese 40%, 39 y ya la derecha, sin esperar los resultados, se fueron a las puertas del Consejo Nacional Electoral a denunciar fraude. Sucedió que no llegó a ese 40%, terminó en 39 y hubo una segunda vuelta. Cuando se comprobó de que no ganaba en primera vuelta, todas esas denuncias de fraude desaparecieron. Es decir, lo que aparentemente estamos viendo de un accionar de la derecha es: si la elección me favorece, es legítima. Si la elección no me favorece, es fraude, y esto sería lo que están aplicando también en Venezuela, que desde la primera elección de Maduro lo descalificaron y de ahí en más todo es fraude. Claro, no todo es fraude, porque las elecciones de Asamblea Nacional, donde ganaron la derecha, fueron buenas. Y hay que legitimarlas y reconocerlas. Sí, cuando la gente pro Maduro gana las elecciones del gobernador, fraude. Así que es exactamente lo que dice: cuando el gobierno gana, fraude; cuando la oposición gana, es legítimo. Y para eso los medios de comunicación son un brazo, una extensión del mensaje. Sí, pero y también hay que decir, Jorge, que los Estados Unidos tienen tantos problemas en sus elecciones, y hay que reconocer que el hombre que está en la Casa Blanca no ganó la mayoría de los votos en las elecciones tampoco. Así que debemos salvar nuestras elecciones y nuestra democracia en vez de estar metiéndonos en otros países. Tú hablas de las elecciones en Estados Unidos. La última elección, 2016... Jill Stein, una candidata presidencial del Partido Verde, ella denunció inmediatamente después de las elecciones dos cosas. Denunció que el conteo de votos deja mucho que desear, y pidió hasta reconteo de votos, y al mismo tiempo ella denuncia y dice: en Estados Unidos, y a propósito de Venezuela, en Estados Unidos los demócratas siempre estuvieron junto con los republicanos a la hora de intervenciones, a la hora, dice ella, de desastres. Entonces cita el caso de Honduras, de Irak, de Afganistán, Yemen, etcétera, etcétera, y dice: en definitiva,
dice también Noam Chomsky, acá no hay dos partidos políticos, hay un solo partido político, el Business Party, el partido de las corporaciones, de los intereses, y están tratando de vender que esto es democracia. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Venezuela, porque como hay algunos de los congresistas que están en contra de la política de Trump, la gran mayoría están a favor de lo que está haciendo los Estados Unidos, de la intervención en los asuntos de un país soberano. Así que cuando se trata de la política exterior, los dos partidos son muy semejantes, pensando que los Estados Unidos tiene el derecho de intervención, hasta intervención militar. Y eso, en realidad, si queremos ser escépticos, ¿realmente quieren o piensan que tienen el derecho, o en realidad son títeres de las grandes corporaciones de la industria de la guerra y hay que asegurarse de que tenemos que seguir haciendo guerras porque ganamos mucho dinero? ¿Realmente son principios filosóficos de la no intervención o defender la democracia y la libertad? ¿O somos ejecutores de los grandes intereses que las guerras tienen que continuar porque eso nos financia nuestras campañas y los hace increíblemente multimillonarios a los productores de la guerra? Yo creo que son ambos, porque sí tienen que estar todos los días llamando para buscar fondos, no 2 meses, 3 meses cada congresista. Antes. Todos los días cada congresista, es parte de su trabajo. Y por eso sí están siempre buscando los intereses de las compañías. Pero también yo creo que se autoconvencen de que los Estados Unidos sí es una fuerza buena a nivel internacional. Hay nuevos congresistas que no piensan así, y eso pueden ser, son nuestros aliados por el momento, pero son la minoría. Todo esto, es decir, para muchos analistas, lo que está pasando es, en el caso del gobierno de Trump y América Latina, es descarado. Es decir, se sacaron la careta y entonces la ofensiva que han largado contra todo lo que es progresista o izquierda es jamás vista desde la Guerra Fría. Está peor entonces la ofensiva, es más agresivo, es decir, más brillante, más notorio ahora con Trump que con los gobiernos anteriores? Es más abierto, como dices. Trump ha dicho, por ejemplo, bueno, si vamos a invadir a un país como Irak, por lo menos tenemos que sacar el petróleo. Pero es el mismo complejo militar industrial que hemos tenido bajo Obama, que hemos tenido bajo Bush, que la invasión de Irak no fue bajo Trump. La invasión de la alianza con Arabia Saudita fue muy estrecha bajo Obama. Trump sí es muy descarada, es muy abierto, pero es casi igual. ¿Y el golpe de Estado en Venezuela es sobre petróleo? Bueno, si no fuera por petróleo, no estaría los Estados Unidos interesados en Venezuela. No por ayuda humanitaria, no claro, por derechos humanos, ¿no? Por el petróleo. Decide claro. Claro, clarísimo. Es el petróleo, y también nunca ha querido países socialistas, siempre estaba en contra de Nicaragua, de Cuba, de los gobiernos de izquierda de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, donde quiera. Y ahí está la gran pregunta, parece ser que la filosofía es: hay que asegurarse que jamás un gobierno socialista en América Latina puede llegar a ser exitoso. Eso. Y como por ejemplo, los resultados de las gestiones de los gobiernos de Evo Morales en Bolivia han sido brillantes, el mejor desempeño económico en 10 años de toda América Latina, y lo sigue siendo, ya automáticamente, como este año 2019, hay elecciones en Bolivia, ya la frase de los medios de comunicación es: esa elección va a ser inconstitucional, por tanto es ilegítima. Evo Morales no puede ganar, desde ya están pregonando que es ilegítimo porque no puede ser exitoso
el socialismo. Sí, claro, no quieren un buen ejemplo, donde quiera que sea. Quieren que todos los países que se dicen socialistas sea un desastre económico. ¿Y ellos tienen que ver con ese desastre? Claro, claro. Las sanciones, nunca vamos a saber el nivel de desastre que tienen las sanciones, porque siempre está mezclado con errores que hace el gobierno, con sabotaje interior, pero claro que juega un papel muy grande. Medea, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Medea Benjamin, estamos hablando sobre justamente la crisis en Venezuela, el intento de golpe avalado por los Estados Unidos. Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink. Ya volvemos. Continuamos hablando con Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink, sobre el intento de golpe en Venezuela avalado por los Estados Unidos. Medea, tú decías que el patrón que estamos viendo en Venezuela es calcado, copiado de lo que pasó, por ejemplo, en otros países, y tú citabas lo de Irán. Hablando de Irán y el Medio Oriente, ¿dónde está Estados Unidos con el tema del Medio Oriente? ¿Qué está pasando? Bueno, primero hay que reconocer que las sanciones contra Irak fueron tan horribles que admitió los Estados Unidos, el gobierno en ese entonces, que era de Clinton, de que murieron 500 miles niños, y dijeron que valía la pena. Eso era para derrocar un dictador, sí, Saddam Hussein. Y lo apoyaron cuando luchaba contra Irán. Sí, sí. Pero hoy en día es peor la situación en Irak que bajo Saddam Hussein. Ahora los Estados Unidos están mirando hacia Irán y tratando de derrocar al gobierno de Irán, usando los mismos sanciones económicas terribles que están hasta las medicinas, escasez ahora, alimentos. Y hay que decir también que con las negociaciones que tuvimos bajo Obama y otros países de Europa con China y Rusia, llegaron a ese acuerdo nuclear que fue un éxito, gran éxito, y que Irán está cumpliendo con el acuerdo. A pesar de eso, salió, cuando llegó al poder Trump, salió del acuerdo y está poniendo sanciones muy, muy, muy duras ahora contra Irán, tratando de que la gente se levanta en manifestaciones para derrocar al gobierno. No ha llegado a eso, pero sí la gente está sufriendo. ¿Qué pasa con Palestina? Con Palestina tenemos este gobierno más que otro, yo creo, aliado con el gobierno de Israel, dando tanto dinero, casi 4.000 millones de dólares cada año de nosotros a los militares, al militar de Israel, para seguir reprimiendo al pueblo de Palestina, sobre todo la gente en Gaza. Y en el caso de Yemen y Arabia Saudita y la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita. Que el presidente Trump solo quiere tener más ventas de armas y de estar aliado con el régimen quizás más represivo del mundo, y ayudando a Arabia Saudita vendiendo las bombas que están matando a niños en Yemen y causando un catástrofe el más grande del mundo. Siria también. Siria, ahora tenemos un ejemplo que Trump está haciendo algo bueno, que dice que va a retirar 3.000 las tropas de Siria. Es interesante, como hablamos antes, Jorge, que los demócratas a veces pueden ser peor porque no quieren ahora que se retiren las tropas. Hay que retirar las tropas no solo de Siria, sino de Afganistán, de Irak, de todo, de donde sea. Tenemos tantas tropas en el mundo, tantas bases militares, más de 800. Yo creo que seríamos más seguros como un pueblo americano con las tropas aquí en nuestro país defendiendo a nosotros y no creando problemas en el exterior.
Hay analistas que dicen en el mundo está viendo un avance de la extrema derecha más que preocupante e incluso etiquetan esa extrema derecha en Estados Unidos también con fascismo, como le etiquetan también, por ejemplo, en Brasil con Jair Bolsonaro, en Europa con varios países. ¿Trump es un fascista y Estados Unidos está viviendo fascismo? No hemos llegado ahí todavía, pero a él le gustan los dictadores del mundo y él pretende ser un hombre dictador, pero tenemos todavía mucha democracia en este país y tenemos que usarlo más. La gente a veces sienten que no tienen el poder, pero sí, si llegamos a unirnos en las calles, donde quiera que sea, yo creo que todavía podemos cambiar nuestro gobierno y ojalá en las próximas elecciones presidenciales podemos lograr cambiar. Medya Benjamin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.